Daniel. Yo creo que todos hemos escuchado a Daniel en algún momento, ¿cierto? Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, sitió a Judá, el reino del sur. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con los siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Yo quiero que repitamos todos. ¿Cuántos los halló? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das para esta tarde. Te ruego, Señor, que seas tú llevándolo al corazón de tus hijos.
que seas tú, mostrándonos y dándonos revelación. Y no permitas que yo altere ni una tilde ni una coma de lo que tú tienes para tus hijos en Tierra Nueva. Amén, amén. Y amén. ¿Me pueden poner un poquito de maíz ahí para los gallos? Vemos acá como Nabucodonosor mandó traer lo mejor de los jóvenes judíos. Llegó como un agresor, recuerden, invadió. Y esa invasión fue progresiva. Estudiar esta parte de la Biblia es fascinante. Si tú la estudias con una curiosidad histórica, pero inspirados por el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta cómo Nabucodonosor llegó primero y los dominó, pero no se los llevó, puso rey allí. Dice, siguió Nabucodonosor para Babilonia, pero después el rey que puso Judá se quiso rebelar contra Nabucodonosor, y Nabucodonosor dijo, no señor, no señor, y se volvió y arrasó y se llevó a todo el mundo y destruyó Jerusalén y el templo, y todo lo destruyó, quedó destruido. Pero como quería arrasar con todo, se quiso llevar lo mejor. Y fue cuando dijo ahí al comienzo que escogiera unos muchachos, entre ellos estaban estos 4, pero escogieron muchos más, pero los mejores. Tenían que ser entendidos, tenían que ser inteligentes, tenían que ser educados, tenían que ser decentes. Ellos, yo creo que lo primero que ven era si tenían el cubillo roto o no, porque tenían que ser a la altura, si saludaban bien o no, si miraban a los ojos. Y se llevó a estos cuatro muchachos. ¿Para qué? Él no se llevó a todo el pueblo de Judá. Algunos quedaron en Judá, otros se esparcieron en el camino entre Judá y Babilonia. Y a otros muchos los llevó cautivos, entre otras al rey, los llevó cautivos hasta Babilonia. Recordemos un poquito la historia, que Babilonia está aquí abajo, Judá, y Babilonia está aquí arriba. Babilonia, y aquí abajito de Babilonia, si ponemos un poquito de imaginación, está Ur. ¿Les suena esa ciudad Ur? ¿Ur de qué? ¿Y quién nació allá? Bueno, ¿y qué había allá? ¿Recordamos? Ya lo vimos. Allá en Ur de los Caldeos había mucha brujería, hechicería, idolatría, y todas las sillas que quieran. Eso era terrible de donde sacó Abraham. Pues ahí Babilonia quedaba era del pueblo de los caldeos, eran los caldeos. Es como decir Bogotá y Chía. Era el mismo ambiente espiritual pagano. Y allá se llevó Nabucodonosor a estos muchachos, pero no para hacerlos prisioneros en celdas, en calabozos, humillarlos, azotarlos, sino que se los llevó para explorar en ellos lo mejor que ellos tenían, explotarlos y traerlos a su pueblo, traer esa sabiduría que tenían estos muchachos allá al pueblo. Nabucodonosor mandó traer lo mejor para extraer sus mejores conocimientos. Se encuentran entonces, como es lógico, con una situación y un panorama terrible, porque aunque no los están llevando para humillarlos ni para azotarlos, sí los están llevando contra su voluntad y los están sacando a las malas de su pueblo y de su parentela, y los están obligando a asumir muchas cosas nuevas para ellos. Entonces se encuentran con una cultura muy diferente. Es encontrar todo otra cosa, es otra cosa. Era otra cosa completamente diferente. En donde adoraban a otros dioses, no a su Dios. Donde era diferente la forma de vestir, la forma de hablar. El idioma era diferente, hablaban caldeo. Entre otras, el rey le dijo al eunuco que tenía que enseñarles el idioma caldeo. Y además, pues la comida era muy diferente.
su forma de comer. Era algo completamente distinto a lo que ellos habían estado acostumbrados durante toda su vida. Ahora yo me imagino que eran unos muchachos de unos 18 años, de unos 14 años, no sé. Estaban muchos más, pero la palabra hace énfasis en estos 4. Y cuando ellos llegaron allá, lo primero que hicieron fue proponerse en su corazón no contaminarse, porque llegaron a un sitio donde el ambiente espiritual era tan oscuro, donde se respiraba temor, donde se respiraba. Ahora dicen que Babilonia era preciosa. Recuerden que los jardines de Babilonia tienen fama, pero podemos tener una ciudad preciosa, pero si en el espíritu las cosas no están bien, lo vemos sombrío. Yo recuerdo hace 15 días, ese viernes funesto, lo que se respiraba. Yo estaba en cirugía a las 4:30 de la tarde todavía, y mi esposa me llama afanario, que pusieron toque de queda, y le dijeron allá que yo no pasé. Yo estaba esperando, que me demoraba como 1:30. No, eran como las 5:30 de la tarde. Bueno, que pusieron toque de queda, ella hizo las cuentas y yo no alcanzaba a llegar. Yo no iba a alcanzar a llegar. Y pensábamos que iba a ser un toque de queda estricto, como cualquier toque de queda, porque aquí lo que vimos fue una franca desobediencia civil, ¿cierto? Cuando pasaban escenas en el centro y en el sur, donde estaban todos estos muchachitos tan lindos, pobrecitos, estaban todos agolpados con piedras y con todo. Era más de las 7, estábamos en pleno toque de queda. Pero yo no sé ustedes, nosotros con mi esposa sentíamos un ambiente espiritual pesado, dañado, oscuro. Eso fue lo que estos muchachos encontraron cuando llegaron allá. Y dijeron no. El rey les puso un sirviente allí que tenía autoridad, que era un eunuco. Le dijo: háganme un favor, me les da comida de reino, comida de rey, me les da vino de rey y me los consiente. O sea, los iban a consentir. Y ellos se propusieron en su corazón: no voy a vender mi primogenitura por un plato de lentejas, así se vea muy apetitoso. Y le dijeron al eunuco: no, por favor, no nos obligue. Y el eunuco dijo: no, pero el rey en 3 años va a encontrar, porque fue el plazo que dio, 3 años, va a encontrar a unos muchachos muy sanos, vivaces, y a 4 chinitos desnutridos, pálidos, ojerosos, sin ilusiones. Y ellos dijeron: no, haga la prueba. Y durante 10 días hicieron la prueba, y no les dieron ningún manjar, sino solamente legumbres y agua. Y al final vimos que pasaron 2 pruebas. Miremos en el versículo 15, donde dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, ¿qué? Mejor y más robusto que los de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y miremos en el versículo 19, dice: y el rey habló con ellos. Eso fue a los 3 años. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. No quisieron contaminarse, pero el Señor les dio gracia, el Señor les dio favor, el Señor les dio un sustento especial, que a pesar de las limitaciones físicas, ellos brillaban. A pesar de la comida tan poco nutritiva que tenían, que solo verduras, pues sí hay vitaminas, pero no hay proteínas,
ellos eran 10 veces mejores que los mejores de su pueblo. Entonces fíjense que las dos primeras pruebas que tuvieron ellos allí, las pasaron perfectamente. Primero, su aspecto y su salud eran envidiables. Y segundo, su conocimiento y su sabiduría. Si leemos todo el libro de Daniel, con cuidado, detenimiento, porque es una historia interesantísima, podemos ver que ellos estuvieron, miren, el último versículo que yo leí del capítulo 1 es el versículo 21. Miremos qué dice el versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Con esto nos está diciendo que Daniel estuvo durante muchos periodos, desde el principio hasta el final, con la gracia de Dios. Y nunca se contaminó, nunca se contaminó. Podemos ver que a lo largo de todo este capítulo de Daniel, ellos tuvieron gracia ante los ojos de Dios. Ellos fueron escogidos, preferidos, cuidados, conservados por el Señor, fueron distinguidos por el Señor. Y nunca, nunca, nunca los dejó quedar en vergüenza, porque el Señor lo había prometido. Y si el Señor te ha prometido a ti que nunca te dejará quedar en vergüenza, nunca te dejará quedar en vergüenza. Daniel llegó desafiante, pero con buenas maneras, ¿no? Porque llegó a decir que él no quería, que le permitieran no asumir esa comida y esa bebida y otras cosas, que por favor. Y el eunuco le ayudó y alcanzó al final influencia. Él fue influencia en 4 reinados diferentes y consecutivos. Empezó con Nabucodonosor, que fue quien lo llevó cautivo. Luego siguió Belsasar, que fue el hijo primogénito de Nabucodonosor. Luego siguió con Darío y por último con Ciro. Fíjense, como yo les decía, el 21 decía hasta el año primero del rey Ciro. O sea, es como ser prácticamente el segundo del rey en los últimos 4 gobiernos, de los últimos 4 reyes de Inglaterra o de España o del presidente de Colombia. Los últimos 4 son que 20 años, más 24 años creo. El segundo a bordo, pero lo más importante es que no era una persona que estuviera apoyando al rey en su adoración, en su religión, en su estilo de política. No, él nunca se contaminó, pero no se contaminó de lo que comía, pero tampoco se contaminó de lo que escuchaba, de lo que pensaba, de lo que vestía, etc. Estos 4 reinos estuvieron durante 2 imperios. El primero fue el imperio babilónico. Bueno, podemos decir casi que 3, porque después del imperio babilónico, donde eran Nabucodonosor y Belsasar, llegó el imperio medo y luego el persa. Y ahí hubo como una mezcla de que el rey se casa con la hija del rey de al lado y ya le dice con persa, y quedó el imperio medo-persa. Pero entonces fue babilónico, medo y persa, resumidos, babilónico y medo-persa. Durante 4 reinados, 2 imperios. Y en toda la historia de Daniel, hasta el final, hasta Ciro, fue un muchacho que después lógicamente ya se hizo hombre distinguido y querido. Y además fue muy protegido, tanto él como sus amigos, fue muy protegido por el Señor. Es que uno piensa, ¿qué hacemos ahora? Si me toca a mí ir a trabajar a
la presidencia de la República, a la alcaldía de Bogotá. Vamos a trabajar a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo será el ambiente de la alcaldía de Bogotá el año entrante? Como pesado, ¿no? Ni siquiera pensarlo. Pero si Daniel pudo con Babilonia, pudo con los medos y con los persas, ¿por qué no lo podremos nosotros? Pero es que creemos que si tenemos que ir allá tendríamos que contaminarnos. Y que si no nos contaminamos, o sea, si no admitimos lo que ellos quieren inculcarnos, nos echarían. Pero Daniel y sus amigos demostraron que no fue así. Mire, ellos fueron muy protegidos durante todo el tiempo. En Daniel 3, vemos en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach. No, antes del 28 y 29 me devuelvo. Como en cada uno de esos reinados daban un edicto en el cual ellos tenían que adorar al rey, al emperador, y tenían que inclinarse ante él y no ante otros dioses. Y entonces siempre estaba la gente tendiéndoles trampa, y le tendieron trampa a los amigos de Daniel, y le dijeron al rey: mire, ellos no se inclinaron, y le tocó, aunque los amaba, le tocó juzgarlos y meterlos al horno de fuego. Todos recordamos ese pasaje. Y cuando estaban en el horno de fuego, el rey dijo: pero ustedes no metieron solo a 3 allá. Pero sí, señor. Pero entonces, ¿por qué yo veo 4? ¿Por qué yo veo 4? Todos conocemos la historia. Mandó ahí mismo apagar el horno, un horno, pues imagínense la temperatura. Y cuando se dio cuenta, salieron los 3 amigos de Daniel intactos. Nos enseña la palabra que el que estaba con ellos era el Señor Jesucristo. Amén. ¿Los protegió o no los protegió? Y cuando salieron de allí, ahí sí vamos al 28 y 29, Daniel 3, 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, refiriéndose a Jesús, y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios, que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será tratado con mucho cuidado. Ay, no, qué pena, es la gripa. No veo bien. Será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es decir, es increíble que estos muchachos, con su forma de ser recta, que no quisieron contaminarse, y no fue por una vez, sino fue su estilo de vida era ese, y no admitieron negociación, a pesar de que todo el mundo estaba en contra de ellos. Al final el rey entre comillas y en minúsculas todopoderoso en aquel entonces, lo reconoce, los exalta a ellos y exalta a Dios. ¿Qué lograron ellos? Increíble. Yo veía en estos días, bueno, vemos, corazones vemos, pero el corazón es engañoso, solamente el Señor conoce los corazones. Pero no me digan que no se emocionan, yo sí, por lo menos yo a veces, el Señor me ha enseñado a creer. Veía al presidente Duque haciendo una oración y leyendo un pasaje de Isaías, ¿cierto? Y
También me llegó unas fotos de algunos pastores reconocidos en Bogotá acompañando al presidente y llorando por él, orando por él. Y todos sabemos que el presidente no es cristiano. Él es de oídas, te había oído. Pero será que todavía sigue insistiendo en esa línea no cristiana. Posiblemente el Señor ha tocado su corazón. Con evidencias, como tocó el corazón acá del rey de Nabucodonosor de Babilonia. Y dijo, estos ni me los toquen. Si alguien los mira feo, ahí sí como Rodolfito, ¿se acuerdan de Rodolfito? Descuartícenlo. Descuartícenlo, dice la palabra. Pero todo se debió, todo empezó a que tengan unas firmes convicciones. Es que nosotros a veces no, con mucha frecuencia negociamos nuestra creencia y nuestra convicción dependiendo de dónde vayamos, dependiendo del ambiente donde estemos, dependiendo con quién nos queramos congraciar. Por eso yo he repetido en muchas oportunidades que yo prácticamente me quedé sin amigos, prácticamente, porque es muy difícil llegar a uno al mundo y que todos quieran que uno haga lo que antes hacía o lo que ellos quieren hacer. Perdón el trabalenguas, pero lo explico. Llegar a uno al cumpleaños X de la hermana del amigo de hace 20 años, que se lo van a celebrar en un sitio X. Imagínense un sitio X peor que Babilonia. Entrar y que le digan, tómese un traguito. Y yo, no, pero tómese uno. Eso no hace daño. ¿Cierto? ¿No les ha pasado? ¿Cierto? Pero uno está mal. Ahora se lo prohíbe su religión. No lo prohíbe. Y empiezan a echar los chistes de estos que sabemos todos. Y empiezan a hablar, y uno empieza como a sentirse mal, como a sentirse incómodo. Pero muchas veces, por congraciarse y por no sentirse uno juzgado, uno cede. Y cuando uno cede, porque le toman el fotocomparendo, porque abre puertas, porque pone plataforma para que Satanás pueda cobrarlas en las cortes del cielo y decir, mire, es que Robert dice que es muy buena gente, pero mírelo, yo lo pillé haciendo esto y diciendo esto. Y les cuento que me han pillado y me ha tocado pedir perdón al Señor y arrodillarme y cambiar y pedirle fuerzas para cambiar, para seguir cambiando, para seguir adelante. Pero de golpe a ti también te han pillado y los principios no se negocian en el reino. Ellos no negociaron sus principios. Si nos vamos a adelantar, ya vimos un ejemplo de los 3 amigos, pero vamos al capítulo 6, donde el ejemplo es directamente con Daniel. En el capítulo 6 ya vemos que a Daniel lo ponen por encima de todos los gobernadores, de los sátrapas. Esa palabra tan linda, sátrapa. En el colegio molestábamos con no seas sátrapa. No sabíamos quién era el sátrapa, pero sonaba como no seas sátrapa. Y entonces le decían a uno, más sátrapa es usted. Y uno se sentía ofendido, pero ¿qué es un sátrapa? Hasta ahora vine a entender que era un sátrapa. Un sátrapa era un gobernador de alguna provincia. Y ellos estaban envidiosos de Daniel, porque era un extranjero que llegó, nació en otro lado, otros papás, llegó hasta acá y lo ponen allá arriba, llegó en paracaídas y lo ponen allá arriba. Entonces estaban envidiosos y le hicieron también la encerrona y lo cogieron, hicieron que el rey firmara un edicto en que el que no se arrodillara ante el rey o el que se arrodillara ante otros dioses, y pillaron a Daniel en su casita allá desde una ventana que estaba orando al Señor y lo acusaron ante el rey, y el rey con un dolor terrible porque cada uno de estos 4 reyes
amó a Daniel y a estos tres amigos de Daniel. Realmente los amó. Y entonces, rey, tenemos que llevarlo al foso de los leones. Pero es que es Daniel. Usted puso su anillo real. Hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Y eso, ¿sabe qué se le pasa a nuestro Padre Celestial? Cuando el Señor dice, mire, le dice el enemigo, mire, es que Robert hizo esto y esto y esto y esto. Y llega mi papá celestial y dice, ay, pero es que Robertcito. Pero es que él predica tan lindo, él habla de mí, canta, me canta. Pero le dice el enemigo, sí, pero usted es un Dios justo. Y usted tiene que cumplir lo que... Y eso nos pasa. Entonces por eso a veces decimos, pero ¿por qué a mí, Señor? Pero yo que soy tan bueno, ¿y por qué? Porque hay una justicia divina. Y esa justicia es recta. Dios no puede ser recto y no recto. Y aquí pasaba, no podía evitarlo al Señor, al foso de los leones. Al foso de los leones. Y en esa época ya no estaban aún con nosotros, eso ya fue con Ciro. Entonces, lo metieron toda la noche al foso de los leones. Perdón, no con Ciro, con Darío. Lo metieron al foso de los leones y a la mañana siguiente fue Darío con su gente a revisar, a sacar los restos de su amigo Daniel. Y qué sorpresa que cuando abren el foso de los leones, los estaba consintiendo, yo creo, las melenas. No, estaba vivo, eso no se veía. Eso no se veía. No era que los leones a veces estaban sin hambre y no comían cristiano, no. Ellos siempre tenían hambre y comían cristiano. Pero ese día no. Entonces también hubo una gran satisfacción. Mire. Mire, el versículo 3 del capítulo 6 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, Espíritu Santo. Había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, sobre todo el reino. El versículo 24 dice, dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ahí es cuando le dice, es cuando uno está en la película y el bueno logra vengarse de los malos. Entonces aquí, ¿cierto? Definitivamente Daniel tenía el favor de Dios. Daniel tenía el favor de Dios. Hoy es uno de los días en que puedo probar si la palabra del Señor es una palabra de poder, porque no puedo gritarles, ni decirles, ni bailarles. Entonces yo sé que si es buena, mi el amén, de verdad. El rey Nabucodonosor y los otros no se guardó en elogiarlos, ni siquiera delante de los demás por tacto y diplomacia, sino que todo el tiempo los elogiaron, los exaltaron. A unos prisioneros extranjeros, hagan mi favor. Pero miren lo que significó el haberlos traído a ellos. Primero, el llevarlos a Babilonia significaba, primero, quitarles su paternidad, porque los había sacado de sus casas y de sus familias. A ellos los llevaron solos. Y su sentido de paternidad quedó en nada. Ellos solo seguían con Dios, pero en la tierra no tenían padre. El cambiar sus nombres significaba cambiar su identidad. Entonces Nabucodonosor quiso cambiar su paternidad, quitar su paternidad, cambiar su identidad. El cambiar sus ropas, comida y su lenguaje, su idioma, significaba cambiar su cultura. Y al cambiar su reverencia, significaba cambiar su Dios. Entonces los quería anular por completo.
¿Y saben qué? El enemigo quiere anularte a ti y a mí. El enemigo quiere que no tengamos paternidad en el Señor. El enemigo quiere que... Es que nosotros también somos extranjeros, acuérdense. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Estamos aquí peregrinando en esta tierra como embajadores del cielo. En el reino de los cielos se habla el idioma de los cielos y el idioma espiritual. Y se viste diferente, se habla diferente, tenemos otro lenguaje. Pero es que en el reino de los cielos nosotros sabemos quién es nuestro papá. Así es, amén. No tenemos falta de paternidad. Él nos ha enseñado y nos ha inundado con su espíritu, y entonces hablamos otro idioma. Nos vestimos y pensamos diferente. No es traumático para nosotros porque sabemos quién es el que nos está llenando. Daniel varias veces también, además, interpretó los sueños, ¿recuerdan? Tuvo muchos sueños que interpretó y que fueron significativos y definían prácticamente el curso de estos imperios. Pero miren, al final, yo no pretendo hacer un estudio extenso y concienzudo del libro de Daniel, porque si ustedes estudian el libro de Daniel, se podrán dar cuenta que aquí pueden salir 50 predicaciones diferentes. Pero quiero llegar a un punto específico. Vamos a ir a Daniel 5, a devolvernos, versículo 17. ¿Estamos? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Aquí, perdón, paréntesis, aquí Daniel está hablando con Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Ya estaba reinando Belsasar en este momento. ¿Ah? El segundo rey, sí señor. Y dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación, porque le han pedido que interpretara otro sueño. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban. Imagínense, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Si nos devolvemos un poco, podríamos ver que Nabucodonosor era tan poderoso y tan grande que se le subió a la cabeza la vanagloria, el orgullo, la prepotencia y la altivez. Y dijo, todo esto es mío, se hizo por mi sabiduría y por mi trabajo. Y fue cuando el Señor le dijo, no, te voy a mostrar que no eres tú. Y lo enloqueció. Y Nabucodonosor, como lo muestra aquí en este pasaje, estaba abandonado como un loquito de Cibate, pero suelto. Hasta el momento en que él reconoció, dentro de su locura, el Señor le dio una oportunidad y reconoció que el verdadero Dios era Jehová.
Y cuando él reconoció, inmediatamente le devolvió su reino. Pero todo lo que llevó a Nabucodonosor a hacer y a reconocer, recuerden que él los puso por encima de todos los jóvenes, y a su Dios lo puso por encima, ¿recuerdan? Que dijo que los podía descuartizar a los primeros. Fue por la influencia de Daniel. Y si seguimos, siguió diciéndole al mismo Belsasar, del 22 al 29. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni viven ni oyen ni saben, y al Dios que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer superior del reino, el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar. Ese mismo día fue muerto Belsasar. Pero fíjense que la influencia que tuvo Daniel fue primero con Nabucodonosor, que era grandioso, entre comillas. Belsasar, el segundo rey, llegó a reconocer a Dios, y por eso puso también a Daniel en sitios de dignidad, de alta dignidad. Pero no fue porque ellos lo quisieran, sino porque el espíritu superior de Daniel logró que él, sin contaminación alguna, arrasara. Ya van dos reyes. Luego Darío de Media, a los 62 años, tomó el trono de Belsasar. Y aquí en Daniel 6:25 vemos: entonces el rey Darío, ya había pasado Nabucodonosor, muerto, y había muerto Belsasar. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y está Daniel próspero Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces no solo fue que halló gracia con Nabucodonosor y con Belsasar, sino que aquí con Darío también, fíjense lo que declara Darío, la importancia. Es como si, yo no sé, Maduro dijera eso. Eran impíos, inconversos, no conocían del Señor. Y cómo dice que es que el Dios de Daniel es un Dios grandioso que nunca tendrá fin, que esa fue una evangelización poderosa que hizo Daniel, porque llegó a nombrar a su Señor y a darle fuerza a llenar de sabiduría, a darle fuerza
a todos los que no conocían de Él para que realmente reconocieran que sí hay un Dios poderoso. A eso es a lo que el Señor nos llama, que nosotros tengamos influencia, seamos de influencia. Darío no era uno judío, ninguno de ellos era judío. Y si vamos más adelante a Esdras, vamos a Esdras 1. Vamos a Esdras 1 del 1 al 4. Se me perdió a mí. Esdras, en el primer año de Ciro, el rey de Persia, fíjense, ya vamos en el cuarto, de Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, un inconverso, entre comillas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Y terminamos con el 4, que dice: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Miren lo que decía este hombre, que tampoco era nada creyente. Mandó a reedificar la casa de Dios. Él no tenía nada allí. Y mandó que les dieran plata. Y mandó que si alguno estaba no solamente arriba en el imperio, en Babilonia, o en el camino entre Babilonia y Jerusalén, porque estaban dispersos, recuerden, que si había gente pobre o gente que no tenía recursos, que les dieran plata para reconstruir el templo del Señor Dios. Y la influencia llegó más allá. Luego podemos recordar a Nehemías. ¿Recuerdan a Nehemías? Que fue enviado por el rey Artajerjes, también fue inmediatamente después de eso, a restaurar los muros de la ciudad. O sea, la influencia de Daniel en 4 reyes de 2 imperios fue algo impresionante, porque no estaba en su tierra, no eran de su agrado, tenía muchos enemigos, era un pueblo lleno de pecados, un pueblo lleno de espíritus demoníacos, de brujería, de hechicería. Y Daniel, sin contaminarse, pudo lograr eso. Fue un hombre valiente, porque era un extranjero inclusive. Pero Dios le dio sabiduría, Dios le dio virtud, le dio favor delante de los 4 reyes. Nunca desconoció a su Dios, nunca se inclinó ante dioses falsos. Nunca comió, ni bebió, ni vistió como no debía. Siempre amó a su pueblo. Y continuó siendo después, hasta la reedificación de Jerusalén y de su templo, toda esa influencia que él hizo en estos reyes. Fue impresionante. Le dio mucha sabiduría también en los sueños. No es de esta predicación, pero no puedo pasar a hablar de Daniel y no hablar de los sueños. Pero dentro de estos, no sé si ustedes recuerdan que ya en las últimas él como que recordó que estaban en la cautividad, pero que el Señor les había prometido que serían 70 años. Y Daniel empezó a investigar qué pasaba, si ya se estaban cumpliendo esos 70 años. Y cuando se estaban cumpliendo los 70 años, él recibió esa profecía del Señor.
de las 70 semanas. ¿Recuerdan que las predicamos alguna vez? Las 70 semanas. Eso fue Daniel. Tú estás aquí en esta tierra como extranjero también, porque tú eres ciudadano del cielo. Y tú tienes una misión especial que cumplir. Mire, no podemos pasar de agache. No podemos pasar de agache, no nos es permitido. Tú estás como oveja entre lobos. ¿Qué más oveja entre lobos que Daniel? Perdón, él estaba como oveja entre leones. Peor. Pero tú estás como oveja entre lobos. A cualquier lado donde vas encuentras el rechazo muchas veces, la burla, la mofa. Y si tú dices, no, dejen esos chistes y esos cuentos de mal gusto, ¿por qué no oramos? Les pónganse a ver qué le contestan a sus amigos. Pero el Señor te dice que tenemos que vivir una vida llena de principios. Una vida llena de valores, de sus principios y de sus valores, como la vivió Daniel y sus amigos. Y como dijo Esther, dice, y si perezco que perezca, que les voy adelantando, dentro de 8 días voy a hablar un poquito de Esther. Si perezco que perezca, es yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, y pase lo que pase. Pase lo que pase. Y eso fue lo que ocurrió con Daniel. Ellos dijeron, no importa, no la jugamos, y pase lo que pase. Y al final ganó el Señor. Amén. Y eso es lo que Él nos está enseñando en este momento. Que tenemos que caminar con principios y valores que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y pase lo que pase. Pase lo que pase. Y si perecemos, que perezcamos. Pero es que esta tierra se está hundiendo, porque no hay quien salga a la brecha y diga, Señor, aquí. No hay quien ore, no hay quien pronuncie el nombre de Jesucristo en medio de los lobos. ¿Qué tanta influencia eres para los demás? Pregúntate, cuestiónate. Porque tú tienes que ser influencia. El ambiente donde tú te mueves tiene que cambiar cuando tú llegas. La reunión de las amigas y de los amigos tiene que ser diferente cuando tú estás. ¿Qué tanta influencia tienes tú en ellos? ¿O qué tanta influencia tienen ellos en ti? Qué triste. Entonces, yo soy influencia cuando puedo, pero cuando no puedo, entonces ellos influyen en mí. Mire, influencia, encontré que es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Sí, tenemos que tener un poder con el Espíritu Santo para determinar y alterar la forma de pensar y de actuar de las personas. Porque nosotros tenemos que ser la luz y la verdad. La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control sobre el poder por alguien o algo. Es decir, que al final el ambiente va a cobrar valor por lo que tú aportes, no por lo que aporten ellos. Es la posibilidad que tiene una persona o un grupo de alterar o condicionar el comportamiento ajeno. Yo les he contado muchas veces el cuento de mi amigo, de que dijo en cierta oportunidad que nos reunimos después de que yo me convertí, y que dijo, Robert, definitivamente te perdimos. ¿Se acuerdan? Bueno, me llamó ayer, ¿cierto? Me dice, hola, Robertcito, habla con tal persona. Yo, hola, mi querido amigo, mi querido llamado. Y le dije el nombre, Hermenegildo. Hola, mi querido llamado Hermenegildo. Me alegró escucharlo porque yo lo quiero. Y él se rió pasito, porque yo creo que le golpeó cuando yo le dije amado. Como un tipo viene y me dice que yo soy amado, ¿cierto? Eso es raro en el mundo, pero no, seguimos hablando y yo insistí en hablar como debo hablar,
Y al final me dijo, Robert, ¿y cómo va tu iglesia? Yo, bien, bien, ay, cómo me alegro, bla, 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 bla. Pero por el hecho de que me llame él, no puedo yo congeniarme con lo que él haga, sino que tengo que ser influencia en lo que él es. Mateo 5, 13, 16 es un pasaje que todos conocemos de memoria. Dice, vosotros sois tierra nueva, ¿ustedes son qué? La luz del mundo. La sal de esta tierra. ¿Ya llegaron? Mateo 5, 13. ¿Estamos? Amén. Vosotros sois, entonces yo digo, tierra nueva. ¿Cuántos de aquí son de tierra nueva? Amén. Ustedes son la sal de esta tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? A ustedes les corresponde. Ustedes es la obligación, están comisionados, el Señor los comisionó. Es la obligación de ustedes salar esta tierra. Si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Yo me meto en la colada. No sirve más que para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea que de ustedes depende que la tierra no sea echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Tierra nueva, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú no puedes pasar desapercibida ni desapercibido. No podemos pasar de agache. Repito, no es el caso que uno va caminando y ve por allá al Menegildo y como que se cambia de cera para cuyo. No, tenemos que ser vistos para que la luz que el Señor puso en tu corazón, que es el Espíritu Santo de Dios, sea notoria. Para que esa luz alumbre un mundo que está en tinieblas. La misión que tú tienes es muy grande. Nosotros nos autodenominamos como cristocéntricos, bibliocéntricos y gran comisionistas. Somos gran comisionistas. Gran comisionista era Daniel, y Daniel no conocía a Cristo. Bueno, lo conocieron los amigos en el horno. Ser gran comisionista es decir, Señor, tú me lo mandas, yo lo hago. Pero Él te ha mandado a ti a dar su palabra por todas partes, hasta lo último de la tierra. Preguntémonos, ¿lo estamos haciendo o estamos pasando de agache para que no nos miren raro? Y cuando tenemos la Biblia, entonces tratamos de esconderla para que no se den cuenta. Tener la Biblia en el iPad o en el celular no es malo. Hoy en día no podemos ir en contra de la tecnología. Eso ya nos está... No es malo. Pero la Biblia de papel, que se vea, que la muestre. Esa es la espada. Yo tengo mi Biblia encima del consultorio, así. ¿No? Mire, eso que habla el Señor aquí en Mateo, que les di en Mateo 5, es parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte, o de las Buenaventuranzas también se conoce. Ese sermón es cuando el Señor Jesucristo se sienta con la multitud y les dice, mire, ¿ustedes quieren ser cristianos? ¿Ustedes quieren pertenecer a Tierra Nueva? Y ellos dicen, sí. Y ellos dicen, bueno, lo que tienen que hacer es esto y esto y esto.
Está dando las instrucciones allí y las normas para ser cristianos. Y una de las normas preponderantes y con mayor fortaleza que tenemos que llevar a cabo es esta de la luz del mundo y la sal de la tierra. Es la predicación de su evangelio. Es que el único que tiene la obligación de predicar aquí no soy yo. Cada uno de ustedes tiene la obligación de predicar. Cada uno de ustedes tiene que llegar a sus puestos de trabajo, a sus reuniones con sus amistades. Bueno, la Biblia dice que ahora y a deshora, pero el Señor da estrategias, ¿no? Da estrategias. Pida al Señor una estrategia, pero que sea: Señor, tú me lo pides, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Yo no sé quién lo quiere hacer aquí. Amén. Quiere ser comisionado por el mismo Jesucristo. Y digo, por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Nosotros tenemos ahora, repito, para otro ejemplo diferente, celular, iPad, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos mil cosas. El internet, algo que todavía ni entiendo yo. Y nada de eso tenía Daniel. 4 reyes, 4 reinos, 2 imperios. Evangelizó con su forma de ser, con su forma de hablar. Con mayor razón nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Esa es la palabra de hoy. Lo que el Señor nos quiere recordar hoy es que no podemos pasar de agache, no podemos pasar inadvertidos. Tenemos que ser los que influencian, los que influyen, los que hacen que los demás cambien de forma de pensar, su forma de actuar. No los que acolitan, no los que por diplomacia ceden. No. Necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo de Dios para decir: aquí está tu hija, Señor, aquí está tu hijo, Señor. Y si tú me dices que lo haga, yo lo hago. Yo no sé ustedes, pero yo lo hago. Yo lo hago. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y darle gracias por esta palabra. Porque el enemigo ha querido robarte tu identidad. El enemigo ha querido robarte tu nacionalidad, tu cultura, tu paternidad. El enemigo te llena de disculpas. Es que cuando yo era niño, mi padre o mi madre o mis hermanos. Es que cuando yo estaba en el colegio. Es que cuando llegué a la universidad. El enemigo quiere que encuentres mil disculpas para robarte eso. Pero el Señor hoy te hace una persona diferente, una persona nueva, una persona llena de su Espíritu, una persona. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tenemos tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que tú vives en nosotros. Gracias, Señor, porque fueron muchas las veces que nos hemos sentido solos, Señor. Incapaces, sin fuerzas, Señor. A veces decimos: ya no puedo más, no puedo seguir. A veces decimos: estoy cansado, estoy cansada. A veces pensamos: ¿de qué sirve hablar del Señor si me ridiculizan, si me tratan mal? Pero tú siempre estás allí, Señor, llenándonos con tu Espíritu, Señor, llenándonos con el poder de tu amor, llenándonos de tu gracia y dándonos tu favor, Señor. Gracias, Señor. Haz de nosotros personas esforzadas, personas valientes, personas decididas que influyan en el medio. Queremos influir en el medio, Señor. Queremos influir en esta tierra estéril, Señor. Queremos que el agua de tu Espíritu fertilice esta tierra, Señor. Que podamos navegar y podamos hacer una inmersión total en el río de tu Espíritu, Señor, para mostrarle al mundo
lo que realmente es nuestro Dios. Te necesitamos, Señor, todo el tiempo, Señor. Te necesitamos todo el tiempo. Porque tengamos lo que tengamos, no somos nada. Ni eso equivale a nada si tú no estás con nosotros. Por eso te decimos nuevamente, Señor, no quites tu espíritu de nosotros. No quites tu espíritu de delante de nosotros. No quites tu espíritu de nuestro corazón, Señor. No quites tu espíritu de sobre mí. Señor, no quites tu espíritu. No podríamos vivir sin tu espíritu, Señor. Es lo único que realmente vale. Te amamos, Señor, y te bendecimos porque realmente tú eres el único que da propósito a nuestra vida. Te bendecimos, Señor, porque en Tierra Nueva te amamos. Gracias, Señor. Amén y amén. En nombre poderoso del Señor Jesucristo los bendigo. Bendigo sus casas, bendigo su despensa, bendigo sus relaciones de pareja, bendigo sus negocios y sus trabajos. Y declaro prosperidad del cielo para cada uno de ustedes. Y un amor indescriptible de Dios para entregar a los demás y afectar a los demás. Los amo.